La derecha suele decir que la inflación, en manos de un gobierno nacional y popular, es fruto de dos factores, la emisión monetaria y el déficit fiscal. Ahora, ahí siempre hay que aclarar un par de cosas. En primer lugar, el déficit fiscal tiene un enorme componente de pago de intereses de la deuda, teniendo en cuenta que en la segunda incursión del neoliberalismo por la República Argentina, los tipos te dejaron 180.000 millones de dólares de deuda, eso que te endilgan, en realidad, por supuesto, que es una medalla que brilla en su pecho. El costo lo pagamos todos, como siempre, como lo hicimos con la estatización de la deuda externa privada en 1982 o como lo hicimos con la especificación asimétrica en el año 2002. Las deudas ajenas del capital concentrado los pagan millones y millones de habitantes. Pero además, si esto es tan así, ¿para qué un Estado desfinanciado por el propio neoliberalismo? Porque quitarle retenciones a la minería o a las exportaciones agropecuarias, bueno, también es una forma de generar un déficit fiscal mucho más fuerte, lo desfinanciaste. ¿Y ahora cómo haces? Bueno, todo es parte de lo mismo. Están borrachos de ideología y te tienen que enmascarar la verdadera causa de la inflación en la República Argentina, que fue, es y será los formadores de precio. Voracidad acumulativa, como vos quieras llamarlo. Pero se trata de eso, de los formadores de precio. En el mientras tanto, estos tipos no hacen más que tener números que desde el punto de vista inflacionario son superiores a los que dejó allá por septiembre y octubre del año 2015 el propio kirchnerismo. Es raro el asunto. Pero los formadores de precio, que son parte del capital, ellos mismos, en una interna feroz, no los pueden parar. Se hablaba del 15, ¿te acordás? A partir de esa conferencia de prensa de fines de diciembre del año pasado, en el que ellos mismos se desautorizaban. Bueno, ya no es más del 15, no lo dicen. Es más, en la última conferencia de prensa de Duhovne y Caputo reafirmaron que ellos van a trabajar por un 15. No obstante, en el relevamiento de expectativas del mercado que produce el Banco Central, tomando en cuenta qué dicen las consultoras privadas, ya a esta altura del partido, principios de mayo, estamos hablando de un 22% como piso, para llegar, según algunos, a un 25%. Ponele promedio un 22%, ya 7 puntos arriba de ese 15% que fue el techo de las paritarias. Bien, ya tendríamos que dejar de hablar de paritarias, porque si tienen techo no son paritarias. Se trata de una asfixia patronal que llega de la mano de lo que significa tener al Ministerio de Trabajo como principal aliado. La inflación de abril fue del 2.7. La inflación del mes que viene, algunos están diciendo que va a rondar guarismos bastante parecidos. Hay que tener en cuenta algunas voces que se están escuchando en las últimas horas. Expendedores de nafta dicen que el combustible en la Argentina está un 20% por abajo del precio que tendría que tener en el surtidor. 20%. Pero no se trata solamente de aumentar la nafta. Si vos aumentás la nafta, el espiral o el efecto dominó que genera desde el punto de vista inflacionario en todos los productos de primera necesidad, fruto del flete, no te lo tengo que contar porque es una historia muy, pero muy vieja entre nosotros. Es más, fruto de ese dólar a 23 de los primeros días de mayo, los incrementos de los principales productos de la canasta familiar vía encuesta en supermercados aumentaron un 6%. O sea, la economía dolarizada, la economía cotidiana que se dolariza sola de hecho en la República Argentina, aumentó los alimentos un 6%. Automotrices en alerta, suba del dólar va a impactar sí o sí en los precios. Nuevo dato, las pymes industriales padecen aumentos anticipados en sus insumos y entonces están entregando los nuevos listados de precios, los del mes de mayo, ya con aumentos. Y en ese aumento hay algo que en la mesa de café podríamos decir el incremento porcentual del por las dudas, que no tiene ningún anclaje técnico,
pero que siempre existe. Por lo tanto, si estos tipos que te decían que la inflación se terminaba en 5 minutos porque era algo así como el factor que demostraba tu incapacidad a la hora de gobernar, lo sigue gobernando a ellos. Pero yo insisto con este dato. En la República Argentina los formadores de precios son el principal eje de la inflación. Y los formadores de precios son el capital. Y el capital son el actual gobierno. Por lo tanto, esta es una enorme interna en el seno de Cambiemos que los tipos no pueden resolver de ninguna manera, bajo ningún punto de vista. Sobre todo cuando ellos hoy manejan las dos variables que siempre le endilgaban a los gobiernos nacionales y populares. La emisión monetaria es de ellos. El déficit fiscal o las cuentas fiscales las manejan ellos. Cuentas fiscales que, como decíamos en el principio de este micro, ellos también han desfinanciado entregándole las retenciones a las mineras y las retenciones al campo, pero también perdonándole o condonándole deuda a las empresas energéticas privatizadas. Pero hay otro gran dato. Estos tipos se han endeudado como nunca antes en la historia económica argentina. Y los intereses de la deuda son parte del déficit. Otro dato. Todo lo que tiene que ver con corridas, que hemos tenido unas cuantas entre finales de abril y principios de mayo, se ha sostenido con reservas. Pero esas reservas se alimentaron sobre la base de deuda externa. Por lo tanto, mañana o pasado hay que pagarlas. Y eso, mañana o pasado, constituye un nuevo déficit fiscal. Intentamos contarte todo lo que no te dicen, todo lo que no te explican los hombres y mujeres de la prensa hegemónica al tratar de, encontrar razones a este momento económico que es absolutamente inexplicable. Por lo menos si tengo en cuenta lo que te dicen ellos. Todas las razones nosotros las venimos contando desde siempre. Con la apertura indiscriminada de importaciones mato la economía real. Si mato la economía real, mato las pymes. Si mato las pymes, mato al 70% de la mano de obra argentina y a más del 40% del PBI, que es el resultado del trabajo de las pymes. Hay que explicarlo por ese lado y no a través de algunas explicaciones fantasmagóricas que generalmente lo que hacen es ocultar la verdad.